Bueno, continuamos entonces en esta clase acerca de la carta del apóstol Pablo a los romanos y vamos a entrar ahora en un tema bastante fuerte. Espero que nadie se ruborice, que nadie se me ponga rojo, porque vamos a hablar este tema con toda claridad, tratando de que no queden cabos sueltos. Antes de hablar el tema, vamos a leer desde el versículo 24 en adelante, en el capítulo 1 de Romanos, para que refresquemos un poquito la memoria de lo que vamos a hablar, ¿sí? Romanos capítulo 1, desde el versículo 24 en adelante. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injustos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Muy bien. Dos cosas quiero dejar en claro antes de entrar en el análisis de lo que es este párrafo, que es bastante fuerte. Se habrán dado cuenta cuando la hermana Mabel lo leyó, ¿no es cierto? Lo primero que quiero dejar en claro es que el apóstol Pablo está describiendo pecados que comete un hombre irracional. Cuando habla de varón o habla de hombre, habla de mujer, en realidad en el original lo que está usando es la palabra macho o la palabra hembra, dando a entender que el hombre se vuelve irracional, dando a entender que el hombre se vuelve como una bestia o como un animal cuando practica este tipo de cosas, que no tiene inteligencia, que es un hombre limitado, que es un hombre que pierde la conciencia dada por el Señor, se convierte en lo que es un animal o una bestia. Ese es el primer punto que yo quiero dejar en claro en este asunto, ¿no es cierto? El segundo punto que quiero dejar en claro es que Pablo 3 veces usa la palabra Dios los entregó, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo Dios los entregó? ¿Por qué Dios los entregó? Porque Dios no va a luchar toda la vida con la persona. Dios establece sus leyes morales, Dios nos habla, Dios nos enseña, Dios nos corrige, pero si finalmente nosotros no queremos entrar en razones, entonces Dios nos deja librados a nuestra decisión. Para eso nos dio libre albedrío. Nosotros podríamos leer Oseas, por ejemplo, capítulo 4, versículo 17. Oseas 4, 17. Dios está cansado de la conducta de Israel. En este caso, Israel es mencionado bajo el nombre Efraín, porque Efraín era la tribu más popular en el reino del norte. Dios cansado de la idolatría, Dios cansado de los pecados de Israel, Dios dice algo muy interesante que coincide con el pensamiento que nos está expresando el apóstol Pablo. ¿Qué dice Oseas 4:17? Efraín es dado a ídolos, déjalo. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Ese es el mensaje que Dios da a través del profeta, ¿no es cierto? Ya se cansó Dios de luchar con Efraín. Efraín no entiende razones, Israel no entiende razones, quiere practicar la idolatría, se siente cómodo con la idolatría, entonces Dios dice, déjalo. Es su derecho y es su libertad escoger el camino a seguir.
Obviamente, cuando nosotros escogemos un camino, sabemos las consecuencias que ese camino tiene, ¿no es cierto? Y esto es lo que Pablo nos está tratando de explicar acá también en el libro de los Romanos. Entonces, por un lado, Pablo presenta al hombre que se vuelve irracional, que no piensa, que no entiende, que no razona, vuelve a ser como una bestia o como un animal. Y por el otro lado, Dios lo entrega porque ya cansado de luchar con el corazón del hombre, desiste, lo deja librado a su propio camino, a su propia decisión, ¿no es cierto? Ahora, fíjense en que dice Dios los entregó. Esa palabra, que es la palabra griega paradidomi, quiere decir que Dios los expuso, los dejó libres, los dejó presos de su propia decisión. Dios siempre nos da la libertad de elegir. Dios nos muestra, Dios nos enseña, Dios nos guía, pero en definitiva la responsabilidad es nuestra, la decisión es nuestra, ¿sí? Dice que los entregó a la inmundicia, usa la palabra que está ahí, acatarsía, que es suciedad física y moral, sensualidad. Hay una diferencia entre sexualidad y sensualidad. Sexualidad es todo lo que se expresa a través del sexo. Sensualidad es la seducción que una persona hace o la atracción que una persona genera para llevar a otra a la sexualidad. ¿Sí? Es lo que se logra a través de los sentidos. Por eso es sensualidad. Judas nos habla acerca del problema de la sensualidad y dice que los que causan divisiones dentro de las iglesias son los sensuales, no los sexuales, los sensuales, los que se guían por los sentidos, los que son atraídos y seducidos por los sentidos, porque estos en realidad no tienen al Espíritu Santo. Así que es un problema bastante interesante. Dios los entregó a la concupiscencia. La palabra epitumía que usa ahí es codicia, es avaricia. Estos fueron pecados muy graves que Israel practicó. Cuando uno va a 1 Corintios 10, encuentra que entre los 5 pecados graves que postraron a Israel en el desierto está la codicia. La codicia los llevó a quedar postrados en el desierto por 40 años. ¿Sí? Es uno de los pecados graves que Israel cometió. La avaricia, el deseo de tener y que no se sacia, deseos intensos que llevan a impulsos intensos, que llevan a decisiones que son irrefrenables, violentas, ¿sí? Deseos malos porque van contrario a la santidad de Dios, porque van contrario al corazón de Dios, y lascivia, que lascivia es todo desorden a nivel moral, sexual a nivel moral, ¿sí? Esa es la lascivia, toda práctica de desórdenes sexuales que corrompen lo que es la moral. Miren que el apóstol Pablo dice acá que las personas en Roma deshonraron su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque Pablo mismo explica en 1 Corintios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que un día vamos a tener que responder delante de Dios por el uso que le hemos dado a nuestro cuerpo, ¿sí? Este cuerpo que nos ha sido otorgado como un regalo de Dios tiene que ser templo del Espíritu Santo. Si no se usa de esa manera, entonces un día vamos a tener que dar cuenta ante la presencia del Señor. Es interesante que cuando habla de cuerpo no usa la palabra sarx, que sería carne, sino que usa la palabra soma, con S, ¿sí? Esa palabra soma está hablando de un todo, o sea que cuando habla de cuerpo está hablando del ser entero del hombre. Cuerpo, alma y espíritu. Dice Primera de Tesalonicenses que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu deben ser guardados, irreprensibles para el día de la venida del Señor. ¿Qué quiere decir que tiene que ser irreprensible? Que no tiene que admitir acusación en contra. ¡Puf! Qué desafío tremendo tenemos como hijos de Dios, ¿no? No tenemos que admitir acusación en contra de nuestra carne, acusación en contra de nuestra alma, es decir, nuestros sentimientos tienen que ser puros, y no tenemos que admitir acusación
en contra de nuestro espíritu. Nuestro espíritu tiene que haber sido vivificado por el poder del Espíritu Santo. Esto que Pablo presenta acá, esta asociación del sexo con la idolatría y con el hecho de rechazar a Dios, nos muestra que la sexualidad está ligada a la espiritualidad en la Biblia. Esto yo lo he dicho más de una vez, pero quiero volver a decirlo hoy. La sexualidad en una persona está ligada a su espiritualidad. Díganme de qué manera maneja su sexualidad, de qué manera vive su sexualidad, y entonces vamos a saber qué tan espiritual es esa persona. Toda la Biblia habla acerca de la unidad que hay entre la sexualidad y la espiritualidad. Por eso el capítulo 16 del libro de Ezequiel, que lo hemos predicado aquí en la iglesia, nos habla de esa asociación entre lo que es la sexualidad y la espiritualidad, y el profeta usa todas cosas que tienen que ver con la sexualidad de una persona para explicar el deterioro y la decadencia moral y espiritual que tiene la nación. Por eso cuando vamos al Apocalipsis nos encontramos con que Dios habla de la iglesia apóstata como la gran ramera. Sexualidad está unido a la espiritualidad. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a cuidar nuestra sexualidad, aprendamos a vivir la sexualidad tal cual como la palabra del Señor la enseña. El sexo, mi querido hermano, no es una mala palabra. El sexo no es un tabú, ¿sí? El sexo es un don de Dios, es un regalo que Dios le dio al hombre. Y lo odia el diablo, por eso ataca tanto la sexualidad. Y la ataca desde el principio del mundo. Porque el sexo es un don que Dios le dio al hombre, un don que marca la semejanza que el hombre tiene acerca de Dios. Cuando hablamos de la semejanza, a Dios siempre pensamos en cuerpo, alma y espíritu, porque Dios es un Dios trino, ¿verdad? Pero el hecho de que el hombre puede crear, procrear, reproducirse, esto está hablando de un don de Dios, de una semejanza a Dios, porque solamente Dios lo puede lograr, solamente Dios puede dar vida, ¿sí? Por eso el diablo odia la sexualidad, por eso el diablo trabaja tanto en contra de la sexualidad, por eso el diablo quiere destruir la sexualidad. Nunca como en este tiempo he visto tanta cantidad de creyentes involucrados en pecados de sexualidad, nunca como en este tiempo. Cantidad de hijos de pastores, de ministros que están involucrados en pecados sexuales. El diablo está haciendo desastre dentro de las iglesias, dentro de las familias, y nosotros tenemos que prestar atención a esto, porque esto va a ir en aumento. La Biblia dice que en la medida que nosotros nos acerquemos a la venida del Señor, será como en los días de Noé. En los días de Noé se practicaban todos estos tipos de pecados. No vaya a pensar que esto es nuevo. No es nuevo la transexualidad, no es nuevo el transvestismo, no es nuevo la homosexualidad, no es nuevo el lesbianismo. Esto viene con el hombre. El diablo siempre trabajó para deteriorar este don que Dios le dio al hombre por el cual puede crear. Cuando hablo de hombre, estoy hablando tanto de varón como de mujer. ¿No es cierto? Fíjense que todos los cañones del enemigo están puestos ahí. El hombre está empecinado en dar vida sin necesidad de la intervención de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos en este tiempo un ataque sistemático del enemigo sobre la sexualidad de los creyentes, sobre la sexualidad de los siervos de Dios, de las iglesias, y estamos entrando en un deterioro moral realmente tremendo. Dice el apóstol Pablo que cambiaron la verdad de Dios. Usa la palabra griega alazo, con doble S y acento en la segunda A. Esa palabra es transformar. Transformaron la verdad de Dios. Es decir, manipularon la verdad de Dios. ¿Sí? Tomaron la verdad de Dios y conociendo la verdad de Dios, fabricaron una verdad paralela. Hicieron una verdad diferente.
con falsedad, con engaños y con prodigios mentirosos. El enemigo está avanzando a pasos agigantados. ¿Por qué pasó esto? Porque prefirieron darle la honra y darle el culto a la criatura y no al Creador. Es interesante que cuando habla de la criatura no está hablando de una persona, sino que está hablando de una institución humana. La palabra que está ahí, que es tisis, está hablando de una institución humana. Es decir, hoy la palabra del Señor está quedando a un costado. Lo que la Biblia dice está quedando a un costado. Y son las grandes instituciones, incluso evangélicas, las que están pervirtiendo y deformando la doctrina, las que están pervirtiendo y deformando la palabra del Señor, autorizando y legalizando a ministros que en su moral son bastante corruptos, a continuar con sus ministerios, tapando sus pecados, haciendo de todo tipo de desastres hoy en la iglesia del Señor. Con la cuestión de la restauración, porque todo el mundo habla de la restauración. Recuerdo que hace un tiempo atrás un hermano me dijo que yo no creía en la restauración, y yo digo que sí, que yo creo en la restauración. Pero también creo que hay grados de responsabilidad y que cuando un siervo de Dios comete un pecado de esta naturaleza, tiene que apartarse automáticamente de su cargo. No puede seguir adelante, no puede seguir ministrando. Tiene que esperar un tiempo de Dios y después veremos qué es lo que Dios dice, pero tiene que apartarse de su cargo por el bien de la iglesia y por el bien del testimonio y por el bien de la palabra del Señor. No se puede continuar, no se puede seguir adelante. Hoy en día se tapa todo, líderes, personas influyentes, porque son personas que tienen dones. Así escuché hace poco, toca magistralmente el teclado y entonces no importa que sea homosexual, es hijo de fulano de tal, un pastor reconocido, y entonces no importa que sea homosexual. Eso es lo que las grandes instituciones están haciendo hoy en día, grandes y pequeñas, ¿no? Quizás de las grandes nos enteramos porque son más públicas, pero hoy en día se está tergiversando la verdad de Dios y se está prefiriendo dar culto, darle honra a una institución antes que a la palabra de Dios. Nosotros no podemos ir contra lo que dice la palabra del Señor. Si es que queremos tener paz con Dios, tenemos que caminar en la palabra. Fuera de la palabra no nos podemos mover, ¿sí? Dios los entregó, y usa 3 veces esta palabra, Dios los entregó, esta es la segunda vez, a pasiones vergonzosas, ¿sí? La palabra patos que usa ahí tiene que ver con experimentar afectos o sentimientos que son desordenados, que son vergonzosos, ¿sí? Que traen deshonra a la persona, que traen vergüenza a la persona, pero que también van a traer desgracia a la vida de la persona. Dios los entregó a que practiquen estas pasiones que son vergonzosas. Dice el apóstol Pablo que también se dio en el caso de las mujeres. Las mujeres cambiaron el uso natural que es contra la naturaleza. Es decir, no solamente se dio la homosexualidad, es decir, varón con varón, sino que también en ese tiempo se dio el lesbianismo. Las mujeres dejaron el uso natural, el estar con sus esposos, para tener relaciones entre mujeres. Usa la palabra cresis, que tiene que ver con la ocupación del cuerpo, ¿sí? Deshonraron sus propios cuerpos, mujeres con mujeres, en lo que es contra naturaleza. Usa la palabra, usa un juego ahí, el apóstol Pablo, entre lo natural y lo que es contra la naturaleza. Lo natural es lo original, lo natural es lo que fue constituido de parte de Dios. La Biblia dice en el Génesis que Dios creó al hombre y lo hizo varón y mujer. Y lo que quiso fue que el hombre usara el sexo para reproducirse.
¿sí? Crecé y multiplicá la tierra, goberná la tierra. Ese fue el deseo de Dios, el plan original de Dios. En el plan original de Dios no estaba que el hombre se relacione sexualmente con otro hombre, ni estaba que la mujer se relacione con otra mujer. Esto no es un problema de elección, tampoco es un problema de enfermedad. La homosexualidad no es un problema de elección sexual, ni es un problema de, ¿cómo dije recién? Se me voló. De enfermedad. La homosexualidad, el lesbianismo, tienen que ver con una pasión que se desordena y Dios que lo entrega al hombre, porque Dios no puede ver que aquello que dio como don para bendición sea pisoteado, sea vulnerado de la manera que el hombre lo vulnera cuando pierde la gracia y cuando pierde el temor de Dios. Dice que sus mujeres cambiaron el uso natural y se encendieron mujeres con mujeres en relaciones sexuales inmorales, ¿sí? Ya se le suma a este tiempo que las mujeres tenían dentro de los templos un ritual de prostitución. Por ejemplo, dentro del templo de Afrodita, que es el templo de Diana, había un grupo de mujeres que era dedicada a lo que era la prostitución sagrada. Y los hombres venían y tenían relaciones en honor a Dios con esas mujeres que estaban ahí. El libro de Amós, que es el que vamos a empezar a predicar en estos días, denuncia esto. Dice que un padre y un hijo se llegaban a la misma mujer. Habían llegado al grado de perversión y de deterioro tan grande moral que un padre y un hijo tenían relaciones con la misma mujer, lo hacían adentro del templo, ¿sí? Y lo hacían en honor a Dios. Cosa que causó el dolor del corazón de Dios, ¿sí? Porque no fue preparado para esto. El sexo es un don de Dios y fue preparado para que sea santo y se disfrute entre los santos. Dice la Biblia, cada uno de ustedes sepa tener a su esposa en santidad. Fue dado para los santos y para que se disfrute entre los santos. No hay ningún tabú, Dios no está en contra de la sexualidad, siempre y cuando la sexualidad esté dentro del marco del matrimonio, esté dentro del marco de lo que Dios la diseñó, ¿sí? Estas cosas eran naturales en el mundo romano. Por 200 años el Imperio Romano practicó la homosexualidad, el lesbianismo y las relaciones con menores. Esto es realmente aberrante, las relaciones sexuales con menores. En el norte de nuestro país esto es moneda corriente. Es triste ver criaturas dadas a la prostitución, entregados por sus propios padres. Y es triste ver hombres y mujeres que pagan grandes sumas de dinero para tener relaciones sexuales con una criatura. Es algo aberrante. Cuando hubo el tsunami en Filipinas, todo el mundo se alarmó por lo que pasó en Filipinas, ¿verdad? Todos se horrorizaron, se hicieron películas y todo. Lo que nadie dice que Filipinas era un centro de prostitución infantil y que los grandes millonarios iban y ponían sumas de dinero escandalosas para tener relaciones con varones menores a 8 años. Esto es algo que no se puede entender, ¿sí? Entonces, cuando uno mira, dice, estuvo la mano de Dios acá. Es tan importante esto que les digo, que la tormenta hizo una inundación terrible. Ustedes habrán visto la película o habrán visto las informaciones, pero el agua se detuvo en las puertas de una humilde iglesia evangélica. Todo un mensaje de Dios para una sociedad que corrompe a menores de 8 años, que los entrega por grandes sumas de dinero. Y aún así, el hombre no se arrepiente y sigue practicando estos pecados que son aberrantes, ¿sí? Para el Imperio Romano esto era normal, esto era natural, la homosexualidad se veía como algo natural. Es como para los días que nosotros estamos viviendo. Se ve como algo normal,
se ve como algo natural. Era tan normal que la prostitución en el Imperio Romano estaba legalizada. Y entonces los que se dedicaban a la prostitución, tanto mujeres como varones, pagaban impuestos. ¿Sí? Y es más, eran considerados trabajadores sexuales, como se los quiere considerar ahora en nuestro país. Esto no es nuevo, esto viene ya de muchos años. Tanto es así que tenían un día feriado en la semana. O sea, miren hasta qué punto la depravación sexual estaba legalizada. Ahora, tenemos un ejemplo práctico ahí que es el de Nerón. Nerón se entusiasmó con un muchacho muy joven llamado Sporus, que está ahí, lo mandó a castrar y se casó con él y lo hizo su mujer. Años más tarde se cansó de este joven y tomó a otro, pero esta vez él fue la mujer. Este es el punto tremendo de depravación en el que se vivía y Pablo levanta la voz para que la iglesia tome conciencia que tiene que salir de esas cosas. Dios no quiere a la iglesia involucrada en este tipo de pecados. Dios quiere que la iglesia salga de esas cosas. ¿Sí? No podemos salir del mundo, no nos podemos ir a otro planeta, pero sí podemos marcar la diferencia, sí podemos levantar la voz, sí podemos decir que somos hijos de Dios y como hijos de Dios no practicamos este tipo de pecados. ¿Sí? Es interesante, mire, yo quiero llamar la atención, recién les decía que no es el problema de la homosexualidad, del lesbianismo, no es una enfermedad y no es una elección sexual. En Estados Unidos, el Departamento de Salud de Estados Unidos hizo una encuesta y el 77% de los hombres que tuvieron relación homosexual lo tuvieron por primera vez en un parque, en un bar, en un teatro, en un baño público, lo que define la relación homosexual como un impulso violento en el hombre. Y no es un impulso que traiga desde pequeño. Es el enemigo metiéndose dentro de la persona, trastornándola a la persona y generando un impulso que no puede refrenar. Tenemos que tener cuidado de nuestros hijos. Mucho cuidado. Nosotros jamás dejamos a nuestros hijos en casa de nadie. Jamás. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos. Tengan en cuenta que los mayores desastres se dan con gente de confianza. Amigos de la familia, familiares, padrastros. Cuidado con esto. Entonces tenemos que tener cuidado, porque esto no es mentira que es una elección sexual. Esto se produce en un momento en la vida de la persona, estalla un impulso que no puede frenar. Hoy desde las escuelas se los incentiva a los chicos. ¿Sí? Y hay toda una corriente que el enemigo ha generado entre los adolescentes, por el cual parece que está de moda ser homosexual o está de moda ser lesbiano o lesbiana, perdón. Entonces, tenemos que hablar con nuestros hijos. Dice, pastor, mi hijo ya sabe, háblele, insístale. Háblele del plan de Dios, háblele de lo que Dios quiere, háblele que el diablo quiere robar ese don que Dios puso en él, que lo quiere pervertir y que cuando lo humille y lo lleve hasta lo más bajo, ahí lo va a dejar librado a su depresión y a su amargura, porque eso es lo que trae el pecado, depresión y amargura. Tenga cuidado, mire los chicos dónde van, con quién están, qué tipo de amigos tienen. Miren todas estas cosas. Esto no es una elección sexual ni es una enfermedad. Muchas veces es el resultado del abandono de los padres y muchas veces es el resultado de amigos o familiares que violentan las relaciones con las criaturas. Cuando uno habla con la mayoría de las personas que tienen este problema, algún trauma han vivido, algo les ha pasado a lo largo de la infancia o de la adolescencia que detonó en este impulso irrefrenable.
¿sí? El 43% de los homosexuales confiesan que han tenido relaciones promiscuas con más de 500 hombres. Solamente el 1% dice que tuvo relaciones con no más de 4 personas. Esto habla de que no es amor, como se dice hoy en día. Es simplemente un desorden moral, es un desorden espiritual, un impulso que el hombre y la mujer no pueden frenar y que lo arrastra hacia lo más bajo. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo que se encendieron. ¿Ve? Esa palabra encender que usa ahí, ekaio, es algo intenso, algo que quema. Es una pasión que quema, que lo lleva al hombre a practicar todo tipo de pecado. Habla de laxivia, la palabra orexis que usa ahí, es anhelar por excitación de la mente. El pecado sexual empieza en la cabeza y llega a la cabeza por los ojos. Vi, codicié, tomé. Esa es la secuencia. Esto dice Adán. Vi que era hermoso, lo codicié y lo tomé. Esa es la secuencia del pecado sexual. ¿Sí? Entra por los ojos, se radica el pensamiento en la cabeza y después la persona no puede frenar el impulso. Por eso hay que tener mucho cuidado hoy con el auge de la pornografía. La pornografía no es nueva. La pornografía existe desde que existe el hombre. Pero el auge que tiene hoy la pornografía es alarmante. ¿Sí? La atracción sexual hoy en cualquier programa, en cualquier propaganda que ustedes vean, está a la orden del día. ¿Sí? Y los chicos hoy comparten la pornografía como algo inofensivo. Pero no es inofensivo, porque esa imagen queda en la mente. Y después fabrica una idea de reproducir lo que vio. La pornografía ha terminado con matrimonios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Cuidado con el tema de la sensualidad y lo que es la sexualidad virtual. ¿Sí? Este es un pecado que está muy de moda hoy en día. El hombre está tratando de, el enemigo está tratando de que el hombre no necesite una mujer y que la mujer no necesite un hombre. Por eso su satisfacción la consigue a través del sexo virtual, sin necesidad de la intervención de un hombre. Esto es realmente tremendo hoy. Ahora, cuando esto entra en la mente, la corrompe. Cuando esto entra en la mente, se roba toda la bendición, se roba toda la gracia del Señor. Y esa persona queda presa, queda atrapada. Está comprobado, nosotros nos gusta mucho mirar neurocientíficos y escuchar cuando hablan de este tema, pastores que son especialistas, que hay neuronas del cerebro que se bloquean y se mueren por el uso de la pornografía. No, esto no lo digo yo, esto lo dicen neurocientíficos. Ni siquiera neurocientíficos cristianos, neurocientíficos. Cuando el hombre usa lo que se llama sexo virtual, que es la excitación a través de una pantalla, o la pornografía, o la mujer, ¿no? Hay células del cerebro que se mueren. Y entonces, después hay un grave problema que afecta a todo el ser de la persona, que afecta a la conducta, que afecta a todo el ser de la persona. Dice el apóstol Pablo que se extraviaron, ¿sí? Dios tenía planes, pero el hombre se extravió, se desvió de la verdad, aceptó el engaño, aceptó el error que el enemigo le proponía. No aprobaron tener en cuenta a Dios, por eso Dios los entregó, y esta es la tercera vez que el Pablo usa que los entregó, a una mente reprobada. La palabra que usa quiere decir que la mente del hombre no pasó la prueba. Ahora tenemos un gran desafío como hijos de Dios, porque el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo.
Por eso la batalla grande de este tiempo está en la cabeza del cristiano. Años atrás la persecución del cristiano era física, era en la calle, la gente se burlaba, la gente los escupía, les tiraba piedras, se reían de los cristianos. Pero ahora la persecución que el diablo levantó está acá adentro, está en la cabeza, está en la mente. Y entonces la presión es mucho más fuerte, porque solamente yo lo sé, solamente vos lo sabés. Los demás no lo saben, pero la presión es muy, pero muy fuerte del enemigo. Y nosotros tenemos el desafío de que nuestra mente tiene que ser la mente del Señor Jesucristo. Por eso cuando aparece un deseo, un pensamiento, una incitación del enemigo, nosotros tenemos que pensar si Cristo estaría de acuerdo con esa idea que queremos llevar adelante. Sea dentro del matrimonio o sea fuera del matrimonio. ¿Estaría de acuerdo Dios? ¿La mente de Cristo estaría de acuerdo con la decisión que yo quiero llevar adelante? Esa palabra para mente nous tiene que ver con la conciencia reflexiva que Dios le dio al hombre. Esa conciencia que el enemigo anula con la sexualidad, que anula con la sensualidad, la anula para que el hombre no distinga lo bueno de lo malo. Nos encontramos con muchos cristianos que hoy dicen, no sabía, nadie me lo dijo. Mentira. Mentira. Usted no necesita un juez y un juzgado para saber lo que es un delito. De la misma manera, usted no necesita una iglesia, un pastor o una Biblia para saber lo que está mal. Dios puso una conciencia reflexiva dentro de nuestro corazón que cuando el pensamiento no le agrada al Señor, automáticamente lo rechaza. Los médicos dicen, hoy hablábamos esto con mi esposa, que cuando el hombre está haciendo algo que su espíritu le dice que es incorrecto, libera cortisol. El cortisol es un exceso de energía que se concentra en el cuerpo. Por eso está nervioso, está histérico, está irascible. Y cuando el hombre hace algo que su espíritu sabe que está bien, libera dopamina. Entonces se siente, esto dicen los científicos, entonces el hombre siente placer. No estoy hablando de Biblia, estoy hablando de ciencia. El hombre siente placer. ¿De dónde saca esa información? De la conciencia reflexiva que el Espíritu Santo le dio. No necesitamos una Biblia para saber lo que está bien y lo que está mal. Ya Dios nos habló acerca de esto y nosotros tenemos que guardarnos. Dice el apóstol Pablo que la mente del hombre es una mente rechazada en su manera de pensar, en sus pensamientos. Pero también dice que va a recibir la retribución de su extravío. Y esto es interesante y con esto voy a cerrar la primera parte, ¿sí? La retribución de su extravío. Recién hablábamos de lo que fue el tsunami en Filipinas. Hace unos años atrás, en Nueva Orleans, Estados Unidos, hubo una inundación por la cual la ciudad quedó bajo el agua. ¿Qué se practicaba ahí? Prostitución infantil. Pero nadie da a conocer esto porque los medios de comunicación están a favor de todas estas inmundicias. Entonces nadie lo dice. Pero Nueva Orleans era la ciudad de la prostitución infantil. Dios se cansó, Nueva Orleans bajo el agua. Pero el hombre no aprende. Históricamente el hombre sufre enfermedades venéreas cuando practica la promiscuidad y la prostitución. Enfermedades que ya figuran en el libro de Levítico. Viejas como el hombre, como la gonorrea o como la sífilis, que hasta hace poco eran incurables y que hoy con un tratamiento muy, pero muy agresivo puede llegar a recuperarse la persona. Pero cuando el hombre descubrió que podía superar la sífilis, apareció el SIDA. Dios dándole al hombre la retribución de su extravío.
nosotros podemos andar en los caminos de nuestro corazón, podemos elegir de qué manera vivir y de qué manera desarrollar nuestra vida. Podemos elegir qué tipo de sexualidad queremos tener y qué tipo de sexualidad queremos practicar, pero tenemos que saber que lo que hagamos fuera del plan de Dios tiene una retribución. Tiene, en su momento, Dios cierra la cuenta y cobra la cuenta. No sé si estoy siendo claro. Entonces, si el hombre encuentra una cura para el SIDA, va a aparecer otra cosa. Es más, se dice que el COVID tuvo origen en una relación sexual, y esto es una información que dieron los medios, pero que no puedo certificar, con los monos, que viene del África y viene de la práctica sexual del hombre con animales. Entonces, el hombre puede vivir a contramano de Dios, puede darle la espalda a Dios, puede practicar una sexualidad depravada, pero tiene que saber que lo que siembra, eso va a cosechar. Dios no lo va a obligar a vivir en santidad, pero Dios no va a dejar que pisotee su imagen. Vuelvo a insistir con que la sexualidad es la imagen, es uno de los rasgos que el hombre tiene de la imagen de Dios. Dios nos dio la capacidad de crear vida, solo Dios crea vida, y Dios nos dio la capacidad de crear vida. Por eso el diablo odia la sexualidad y trabaja profundamente por destruirla. Más santos seamos sexualmente, mejores cristianos vamos a ser.